Bueno, sin lugar a dudas, creo que hay un cóctel de situaciones que viene a provocar que la inversión se vea afectada en el país. Por un lado tenés inestabilidad política, por otro lado hay inseguridad jurídica y nuestros costos de competición en cuanto a lo que es impuestos, el costo de energía eléctrica, son más altos que en comparación con el resto de Centroamérica. Y hoy todos los países están sufriendo lo que es una crisis financiera a nivel mundial. Y cada país toma medidas para poder atraer inversión, generar empleo y generar un flujo que dinamice las economías de cada uno de sus países. Y Honduras se está quedando rezagado en comparación con el resto de los países de Centroamérica. Lo vuelvo a repetir, tenemos altos costos de energía, nuestros impuestos no son los impuestos más competitivos del área centroamericana, hay inestabilidad política y los capitales son celosos. Quieren estar en lugares donde hay estabilidad y donde el inversionista pueda sentir que su capital está seguro. ¿Y el gobierno no está haciendo ni lo mínimo para retener este capital extranjero, abogado, considerando que el cierre de operaciones genera mayor alta tasa de desempleo? Sí, bueno, yo creo que sabiendo que uno de los principales problemas que aqueja a los hondureños es la falta de oportunidades, es el desempleo, el gobierno debería de estar en una agenda marcada, constante y permanente, viendo la forma en no solo cómo logra que las empresas que actualmente operan en el país se mantengan en el país, sino que también en generar las condiciones para que vengan otras empresas del extranjero a invertir. Yo lo decía hoy en la mañana, hace poco cerró una maquila en El Progreso. Creo que ahí fueron 2,000 empleos que se perdieron. Cementera Argos anunció hace un par de semanas que también iba a cerrar operaciones en San Lorenzo. Intrefica, de hecho, hace 2 semanas cerró su planta de producción en San Lorenzo. Alucom, una de las empresas líderes en el mercado de aluminio, cerró también operaciones. Entiendo que hay varios proyectos turísticos en el país que también están teniendo serios problemas. Entonces, ¿qué pasa? Ante la pérdida de capacidad económica del hondureño, las empresas están teniendo serios problemas para poder colocar sus productos y servicios porque no hay capacidad de compra. Es decir, tenemos índices de pobreza que no son aceptables, que no permiten realmente que nosotros podamos salir del subdesarrollo, y mientras no combatamos la pobreza a través de la inversión masiva que genera empleo, el país está destinado a fracasar. Y esto va a generar mayor pobreza y mayores caravanas que van a emigrar porque la gente no se va a quedar acá esperando una oportunidad cuando el gobierno no la está brindando. Sí, no, la gente está desesperada, la gente necesita comer, la gente ve a su esposa, el hombre de familia en este caso ve a su esposa, ve a sus hijos con necesidad, que tienen hambre, que tienen necesidad de educación, que tienen necesidad de superación, y entonces a veces se ven en la obligación, porque no es una opción, es una obligación de tener que buscar oportunidades en otros países. Y en este caso tenemos una economía en Estados Unidos que se ha dinamizado precisamente porque han habido recortes en tasas de interés, recortes en lo que es las tasas impositivas, entonces la gente está buscando hacia ese país. ¿Y qué mayor incide, abogado? ¿La inestabilidad social y política o los costos de operación? No. Los impuestos que se han incrementado. No, los dos. Es decir, cuando vos vas a hacer una inversión, tenés que saber administrar los costos para que esa inversión pueda generarte una utilidad. En Honduras de por sí es difícil invertir y también es difícil generar una utilidad porque bien o mal es un mercado pobre. Es decir, estás hablando que de cada 10 hondureños, 7 son pobres. Entonces vos venís aquí a meterle a un mercado donde la gran mayoría no tiene capacidad de comprarte. Y más encima, aquellos que logran generar una utilidad, tener en algunos casos que compartir hasta el 40% de esa utilidad con un Estado que a la vez no les traduce en ningún beneficio, porque tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en seguridad, tenemos problemas de infraestructura. Entonces al final uno dice, no tiene sentido una inversión en Honduras, y eso es lo que estamos viendo. Las empresas, imagínense, y estos ejemplos, bueno, el caso de Unilever hoy, que también anunció el cierre de su planta en Comayagua. Le estoy hablando de empresas de capital mundial o empresas regionales de capital sólido. Solo imagínense que si esas empresas con ese soporte financiero de operaciones de años tras años están tomando la decisión de abandonar Honduras porque no les está yendo bien en Honduras, ¿cómo estarán los micro,
pequeños y medianos empresarios del país. Y a eso le sumamos las tasas impositivas que el gobierno está poniendo a los empresarios. Sí, bueno, mira, las tasas impositivas, aquí haciendo honor a la verdad, han sido tal cual desde siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos una autoridad tributaria que está haciendo su labor. Y ahí no podemos criticar, porque ¿cuál es la labor de la autoridad tributaria? Cobrar los impuestos que aplica o que genera el Congreso Nacional. Yo he insistido con este tema y hago un llamado al gobierno. Tenemos que transicionar hacia una política tributaria más competitiva. Más temprano que tarde vamos a tener que revisar nuestras tasas, vamos a tener que reducir, porque solo con una reducción de impuestos vamos a poder nosotros incentivar también la inversión.